Jesús, que venga esa revelación de lo alto, Señor, que recibieron los héroes de la fe, Señor, para poder entender, Señor, que tus planes para con nosotros son perfectos, Padre. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Tome su lugar, por favor. Quiero comentarle algunas cositas que es necesario que se las cuente para que usted sepa que hoy inauguramos, como dijo nuestro apóstol el día viernes, ayer fue sábado, el día viernes, decía, nos pareció bien al Espíritu Santo y a los pastores, dijo nuestro apóstol, hemos recibido la revelación de parte del Señor con nuestra representación, nuestro apóstol, que a partir de hoy inauguramos una administración nueva a nuestro servicio, y es la administración del bautismo con el Espíritu Santo. Por eso usted o yo que nos tomamos un poco más para ministrar este tiempo. Así que hoy en cada servicio y en todos los días de servicio vamos a estar ministrando el bautismo en el Espíritu Santo para quienes no han sido bautizados. Así que usted aproveche, y quienes se han vaciado, porque recuerde usted que el Espíritu Santo sella, bautiza y llena. Hay algunos se han vaciado. Usted puede ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 dice que fueron llenos del Espíritu Santo, pero en el capítulo 3 se vaciaron, tuvieron que ser llenados por el Espíritu del Señor. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo, orando al Señor. Así que quien no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, va a ser el tiempo. Recuérdese que este año de la reivindicación, entre las cosas que van a implicar para bendición para el cuerpo de Cristo, es que es el año también del Espíritu Santo. Es decir, que este año, hermanos amados, en los 365 días del año, a partir del 1 de enero, pues el Espíritu Santo ha estado visitando de una manera sobrenatural. Y este año, en el nombre de Jesús, va a ser la manera de cómo vamos a estar ministrando los dones. Aquellos que no tienen dones, aquellos que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, vamos a hacer una ministración siempre después de los dones. Es decir, después de que se ha derramado y se ha dado la profecía de parte de Dios, vamos a estar ministrando la llenura, el bautizo en el Espíritu Santo, la ministración de todos los dones, porque es necesario, hermanos, que nosotros como pueblo podamos recibir todos estos galardones que vienen de parte de Dios. Amén. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Denle un aplauso al Señor, por favor. Como usted se dará cuenta, hoy pues tengo el privilegio de predicar en este servicio, aunque pues no hablo celtal. Espero yo por el Espíritu el poder trasladarle la bendición, el que usted pueda salir bendecido en esta hora. Nuestro hermano Francisco ha tenido quebrantos de salud, hemos estado orando por él, gracias a Dios ya está restablecido. Solo le dije yo, vamos a esperar a que estés completamente bien. Así que si usted no lo ve en esta hora, es porque él está en un momento de recuperación. Quiero pues abordar el tema que corresponde en este momento, que es hablar acerca de esta gran bendición. Para ello quiero comenzar hablando de aquel momento en Génesis capítulo 22, donde dice la palabra del Señor: y aconteció, Génesis 22:1, y aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio de lejos, y entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Miren, este texto es bien precioso. Lo hemos explicado con respecto a que, por ejemplo, adoración no es solamente cantar, no es solamente levantar las manos, sino que adoración también es presentar una ofrenda delante de Dios. Porque aquí Abraham, usted sabe bien que él dijo, el muchacho y yo iremos y adoraremos. Esto quiere decir que parte de la adoración es cuando usted presenta sus ofrendas, Dios está viendo una actitud en usted de cuánto le adora. Por eso el apóstol Pablo dice allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, se recuerda usted que dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana, ¿verdad? No de mala gana, porque Dios ama al dador alegre. Entonces le quiero decir lo siguiente: Dios ama, Dios ¿qué es lo que busca? Adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, acá vemos al padre de la fe, a uno de los patriarcas mayores, a Abraham. Lo vemos adorando de una manera diferente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Adorar a la manera de cómo lo hizo Abraham. Ahora, pues ya le expliqué, esto lo hemos explicado muchas veces. Quienes no pueden adorar o quienes no pueden ofrendar son aquellos que tienen actitudes o de esclavos, porque se recuerda usted, quienes no pueden subir al monte. Abraham le dijo a sus mozos, quedaos acá con el asno. Entonces puedo ver dos prototipos, ¿verdad? Dos figuras ahí que pueden estar afectando y por las cuales nosotros no podemos adorar y no podemos ofrendar, que es lo mismo, ¿verdad? Adorar igual ofrenda. Entonces, ¿quiénes no pueden adorar? ¿Quiénes no pueden ofrendar? Número uno, los mozos, los esclavos, los que están atados todavía, no pueden adorar. Tienen que ser libres para que pueda darse una adoración. Y por otro lado está el animalito, el asno. Entonces podríamos decir, el asno no puede ofrendar. Pero ahora, cuando la Biblia habla acerca del asno, lo compara con actitudes que nosotros tenemos. Y una de las actitudes que nosotros tenemos es que muchas veces somos tercos. Algunas veces la Biblia le llama compara al asno con la terquedad humana. Fíjese. Entonces, ¿quiénes no pueden adorar? Los que en su corazón se oponen, los que en su corazón no se dejan gobernar. Ellos no pueden adorar. Pero algo muy, muy precioso acá, fíjese que es bien interesante porque dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Nos vamos al Nuevo Testamento. ¿Y quién era el que llevaba el leño? ¿Quién era el que llevaba la cruz? El hijo. Entonces esta es una figura. Yo no sé si usted sabía que en ese mismo monte, en el monte Moria o en el monte de la calavera, fue crucificado el Señor Jesucristo, y en ese mismo monte, 2000 años antes, iba a ser sacrificado Isaac en ese mismo monte. Yo no sé si usted sabía, pero es algo bien interesante porque podemos decir que ese momento en específico también está hablando acerca del holocausto de Cristo, porque se iba a preparar madera para quemar, para presentar en holocausto. Y usted sabe que el holocausto de Cristo es lo más precioso que nos ha pasado a nosotros. Es Cristo mismo descendiendo al infierno, al lago de fuego, siendo quemado y siendo levantado por el Espíritu de Dios de entre los muertos. Y entonces quiero tomar un texto para que usted vaya entendiendo un poco de lo que le quiero hablar, y es este versículo, el 22:7. Y dice: y habló Isaac su padre a Abraham y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿y dónde está el cordero para el holocausto?
Fíjense que en ese momento está subiendo Isaac, está subiendo Abraham, está subiendo el padre de la fe, está subiendo la risa, el gozo, están subiendo. Pero cuando se da cuenta dice, bueno, ¿y el cordero? ¿O qué es lo que vamos a sacrificar? ¿Qué es lo que vamos a poner en ese holocausto? Y entonces esta pregunta tan preciosa fue contestada 2000 años después. Pues yo le estoy diciendo, el evento de Génesis 22 es un evento concatenado, reflejado 2000 años después en el sacrificio de Cristo. Ahora, esta pregunta como que hubiera quedado ahí al aire por 2000 años. Y 2000 años viene y la responde Juan el Bautista. Y dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Una pregunta que fue hecha 2000 años antes, la contesta Juan el Bautista. ¿Y dónde está el Cordero? He ahí el Cordero. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que Abraham en el versículo 8, 22:8, le contesta, Jehová proveerá. Le dijo él, ¿verdad? Jehová proveerá. Jehová Jireh. Jehová te va a sustentar. Ahora, pero yo quiero tomar la respuesta de Juan el Bautista. He ahí el Cordero. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero que Dios ha provisto. Por eso es que es bien importante, ¿verdad? Jehová Jireh, y hoy en la noche no se puede perder el tema escatológico, porque voy a estar hablando la parte escatológica de este texto, de este tema. Entonces, Jehová Jireh, Jehová te proveerá. Mira, yo no sé qué necesidad es la que tú traes este día, pero te quiero decir algo. Jehová Jireh. Jehová Jireh para ti. Jehová Jireh para tu casa. Jehová Jireh para los tuyos. Jehová Jireh, hermanos amados, mira, cuando nosotros hablamos del proveedor, Jehová Jireh es proveedor. Cuando hablamos del proveedor, hay tres dimensiones donde podemos aplicar la provisión de Jehová, el proveedor. Número uno, Él te provee en lo celestial. Tres dimensiones. ¿Te recuerdas que hemos hablado de las tres dimensiones? Si quieres, te lo voy a poner acá en mis dibujos que siempre hago para poder explicarte esto. Aquí, vamos a ver, vamos a abrir este. Alguien me estaba pidiendo ahí una señalización, entonces yo le puse esto. Pero le quiero poner, mire pues hermano, tres dimensiones. Vamos a poner aquí 1, 2 y 3. Dimensión 1, la dimensión celestial. Número 2, la dimensión espiritual. Y número 3, la dimensión terrenal. Entonces, mira pues, como estamos hablando en este momento del proveedor, entonces vamos a poner acá, el Señor proveedor, ¿verdad? Aquí sería Jehová Jireh, el proveedor. Entonces mira pues, el Señor te va a proveer en estas tres dimensiones, en lo celestial, en lo espiritual y en lo terrenal. En lo celestial, hoy vamos a comer de un elemento que nos va a traer bendiciones celestiales, es decir, Jehová Jireh. ¿Qué va a proveer? El proveedor nos va a dar la bendición
con un alimento celestial. Aunque es terrenal, Él lo va a convertir en algo celestial. Y entonces vas a recibir bendiciones celestiales. Pero aparte de esas bendiciones, aparte de esta provisión celestial, porque Él, ¿quién fue el que proveyó del pan que descendió del cielo? Sino Él. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice el Señor Jesucristo. Entonces, ese pan era celestial, ese no era terrenal. Era Cristo hecho hombre, que dio su vida por ti y por mí, es celestial. ¿Lo proveyó quién? El Padre. ¿Para quiénes? Para todos, para todo el que quisiera. Ahora, pero también está la provisión espiritual. O sea, cuando tú estés participando, o sea, el Señor va a proveer en esta hora de pan y vino. En estas tres dimensiones vamos a poner el pan y vamos a poner el vino, ¿verdad? El pan es la carne del cordero. Entonces le voy a poner acá. Vamos a borrar un poco porque entonces no sería acá. Ahorita le voy a explicar. Mire pues, aquí sería pan, ahí, pan, y aquí sería vino. Aquí sería carne. Y aquí sería sangre. Entonces mire cómo algo terrenal que Dios proveyó, Jehová Jireh proveyó, nos va a dar lo celestial, la carne y sangre. ¿De quién? Del que descendió del cielo. Entonces, hermanos, en estas tres dimensiones Dios te va a proveer. En lo espiritual, por ejemplo. En lo espiritual, aquí vamos a poner lo siguiente. Mire pues, ay, qué bonito, gracias mi Señor. Ni lo había entendido yo de esa manera. Aquí mire, Santa Cena. Lo terrenal es el pan y el vino. Lo espiritual es la Santa Cena en sí. ¿Y lo celestial qué es? Carne y sangre de cordero. Carne y sangre de cordero. Entonces mire pues, pero pongamos al proveedor. Puede ser que alguien en lo terrenal, puede ser que alguien esté enfermo. Puede ser que alguien en lo terrenal esté enfermo. Y entonces Dios, con algo terrenal, con pan y vino, tratando lo terrenal, te va a dar lo espiritual y te va a dar lo celestial. Pues esto es lo que mucha gente no ha entendido, que participar de la Santa Cena, el Señor te está dando su genética para que si tú estás enfermo, el Señor te sane. Eso es lo que hace la Santa Cena. Jehová proveerá en lo terrenal, Jehová proveerá en lo espiritual y Jehová proveerá en lo celestial. El Señor te va a dar el pan que desciende del cielo. Entonces mira pues, en lo espiritual puede ser que alguien tenga amargura. Puede ser que alguien en su alma, mire hermano, yo no sé si usted sabía, pero hablando de las enfermedades, no todas las enfermedades son de origen corporal. No todas. Se manifiestan en el cuerpo, pero no todas su origen lo tienen en el cuerpo. Por ejemplo, Ana dice la palabra que ella era estéril. ¿Dónde era estéril? En el cuerpo. ¿Pero qué tenía en su alma? Tenía aflicción. ¿Y qué tenía en su espíritu? Amargura. Entonces, ella tenía un gran problema en el alma que hacía que su cuerpo fuera estéril. Entonces podemos decir lo siguiente: hay gente, hermanos amados, hay personas, hay hermanos que están enfermos
físicamente, corporalmente, y lo que necesitan es seguramente una administración al alma. Entonces yo le diría acá, ¿y cómo podemos ministrar a alguien en su alma? ¿Cómo podemos, si a usted le duele la cabeza, ¿qué hace? A ver, si a usted le duele la cabeza, ¿qué hace? Va, doctor Don Simi, ¿sería usted tan amable de venderme un paracetamol? Me duele el cuerpo, un ibuprofeno. Tiene, no sé, problemas estomacales, se toma sal de uvas picot o peptobismol. Pero ahora dígame usted, si el problema lo tiene el alma, ¿qué puede tomar? Y si tiene una enfermedad en el alma, ¿qué puede tomar? Hermano amado, yo quiero que usted analice esto. Hay enfermedades que nos afectan en el cuerpo. Por ejemplo, mire, pues, las personas que tienen amargura en su alma, las personas que están amargadas, les afectan muchas partes de su cuerpo, pero entre ellas, una de las cosas que les falla son los riñones, los amargados. Fíjese, los riñones, hermano. Ay, ay, doctor, me duele aquí, mire, aquí me duele. Ay, ya ni. Y hay unos hermanos, yo tenía mi tío que le dolían los riñones y se agachó. Y cuando se quiso enderezar, hermano, ya no pudo. Se quedó así, mire. Ya no podía, le dolían mucho los riñones. Ahora yo le pregunto acá, entonces, alguien que le duelen los riñones va con un doctor y le da algún diurético, le da algo para que le salga lo que le tenga que salir para tratar los riñones. Pero si el problema es amargura, ¿cómo le puede tratar ese problema? Entonces fíjese, entonces va con el doctor. Doctor, mire, fíjese que me duelen los riñones. Aquí está esta medicina. Y esa de ser muy buena. Han investigado, han hecho, hermanos, científicos y han buscado la forma y encontraron que esa medicina es para los riñones. Pero resulta que al hermano o a la hermana no le hace nada. Resulta que al hermano no le hace nada y no, ese doctor es malo, mejor me voy con otro doctor porque él es el malo. Va con el otro doctor y le da otra medicina con otro nombre, pero es la misma. Y sigue con el problema. No, este doctor también es malo, va con otro doctor. Doctor, fíjese que me duele aquí los riñones. ¿Tiene estudios? Y aquí están, sí. ¿Y qué le dio el doctor? Pues ya pasé con 2 y me dieron eso. No, eso ellos no saben. Y le da otra con el mismo nombre, solo que con el mismo componente, solo que con otro nombre. Pero sigue siendo la misma medicina. Fíjese. Y no siente nada. Está puro el lorito, ¿verdad? No siento nada. Hasta que de repente en una administración, en la casa del Señor, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré, está cayendo su gloria sobre mí, sanando riñones, levantando al caído, su gloria está aquí y está cayendo su gloria sobre mí, sanando riñones y ¡pah! Siente en ese momento que me sanó el Señor, me sanó. ¿Y qué era lo que pasaba?
que no se había identificado que la enfermedad, su origen estaba en el alma. El origen de esa enfermedad estaba en el alma, no estaba en el cuerpo. Lo que quiero decirte, hermano, mi hermanito amado del Señor, es que nosotros muchas veces tratamos las enfermedades o tratamos las necesidades y decimos Jehová proveerá y lo utilizamos solo como un nombre, pero realmente no hemos entendido qué provisión necesitamos o en qué parte de nuestro ser. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, eso es lo que el Señor va a hacer contigo. Si es en el cuerpo, esto es lo precioso, que la Santa Cena tiene una aplicación terrenal, una aplicación espiritual y una celestial. Esta es la verdadera comida y la verdadera bebida, que te va a sanar, que te va a limpiar, que te va a quitar todo lo que te esté afectando. Ahora, tú vas a decidir, no, tú no. El que me está viendo ahorita, si lo tomas o no lo tomas. Y por cierto, quiero decirles a los hermanos que nos están escuchando, si quieren participar de la Santa Cena, solo busque por favor vino y pan. Y la vamos a estar ministrando de forma virtual también. Pero sigamos acá. ¿Cuál es tu necesidad? Le estoy hablando de un enfermo que tenía amargura, hermano amado. Por eso es que los doctores muchas veces están luche con uno y nada, hermano. Pero cuando la enfermedad, su origen es físico, es corporal, lo que necesita, ¿qué es? ¿Qué es lo que necesita? Medicina. Si la enfermedad es medicina. ¿Verdad? Mire con esta pandemia. ¿Qué afecta lo del COVID? Lo que más duele es que le afecte a uno el olor y el sabor. Eso es lo que más duele. Se le ve el olor y el sabor, por eso uno adelgaza, hermano. Adelgaza, porque se le van esas partes. Entonces, pero a lo que quiero llegar, mis hermanos, qué tipo de, cuando Abraham dijo, Jehová proveerá o el Señor proveerá, yo te pregunto en esta hora, ¿y cómo o en qué quieres que el Señor te provea? ¿En lo terrenal? ¿En lo espiritual? ¿O en lo celestial? ¿En qué quieres que te provea? Tú tienes que definir algo. Mira, hermano, mira, ves. Hay personas que pasan escasez económica, que son pobres, pues. Hay personas que son pobres y que su problema tal vez no está en la forma en que se administran. Fíjese, un problema terrenal, lo económico. Puede ser que eso no sea lo que esté afectando. Puede ser que esta afectación tenga su origen en lo ancestral. ¿En qué me baso para decirle esto? Y Noé supo lo que su hijo le había hecho y se enojó. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo serás pobre. Entonces la pobreza, en este caso, la pobreza, ¿dónde está su origen? ¿Su origen es terrenal? ¿O su origen es ancestral? Entonces, hermano, pues mire, pues, a los pobres siempre los tendremos, dijo el Señor, ¿verdad? A los pobres siempre los tendremos. Son buena tierra, hay que darles, hay que ayudarles. ¿De acuerdo? Sí hay que darles, porque la Biblia habla. ¿Se recuerda usted que cuando hemos hablado de la ofrenda se compone de 3 partes? La primera parte es el diezmo, ese se trae a la casa, es la 10ª parte de lo que una persona
recibe o percibe la décima parte. Ese es un mandato, es un mandamiento de Dios. Ese no es negociable, ese no es que como propuso usted dar así de, no, ese es una orden. ¿Verdad? Esa es una orden que usted dé la décima parte de lo que usted gana. Si usted dice, no, hoy Señor, tú sabes que tengo necesidad, te voy a dar, no te voy a dar la décima parte, te voy a dar, si tú dijiste, te voy a dar hoy solo 10 pesos, Señor. Tú sabes que tengo necesidad, eso fue ofrenda, eso no fue diezmo. Eso te voy a diezmar hoy, Señor. Eso no es diezmo, eso es ofrenda. O aquellos que dicen, por ejemplo, Señor, de mi trabajo yo te voy a diezmar a ti 20 pesos, Señor. Eso es ofrenda, eso no es diezmo. El diezmo es que tú agarres lo que completamente tú ganas y digas, yo gano 10,000. Diga, yo gano 10,000. Amén, ya vamos entendiendo, ya vamos entendiendo. Y de esto te voy a dar la décima parte, Señor. ¿Cuánto es la décima parte de 10,000? 1,000. Ese es diezmo. Entonces, el diezmo viene para probar, hermano, el diezmo viene para probar tu obediencia. Cuán obediente eres delante de Dios. Los hermanos que no diezman, o los que diezman mal, o los que ni siquiera presentan sus diezmos, están siendo probados en obediencia. Cuán obediente eres. ¿Y cuál es el problema de la obediencia? Por la desobediencia de uno entró el pecado al mundo, para que veas qué tan grande es la desobediencia. Entonces, hermanos, la segunda parte de las ofrendas. La segunda parte, ¿qué es? El ofrendar. Viene el rey David y dice, yo ya diezmé. Estoy parafraseando, yo ya diezmé, yo ya di mis diezmos. Ya di oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, di bronce para las cosas de bronce. Yo ya di. Pero por cuanto amo la casa de mi Dios, doy de mi tesoro particular. Y dice la Biblia que lo que dio de ofrenda era mayor que lo que había dado en sus diezmos. Ahora, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque entonces la obediencia, porque entonces la ofrenda es un termómetro. ¿Qué prueba el diezmo, dijimos? Obediencia. Ahora, ¿qué prueba la ofrenda? Es un termómetro que va a probar cuánto amas a Dios. Fíjate, si solo diezmas, está incompleto, porque si eres obediente, pero tal vez no eres amoroso. Mire pues, como lo celestial, lo invisible lo entendremos por lo visible. Por ejemplo, en su casa, nuestro diezmo como esposos, en nuestra casa, ¿qué es? El gasto para la comida. ¿Verdad? Ese es el diezmo. Varón, si tú ni siquiera das tus gastos en la casa, no digas que eres obediente, hermano. Si ni siquiera cumples con eso, no puedes decir que eres obediente. Porque el que no provee para los suyos, ¿es qué? Es peor que un impío. Entonces, hermanos, mire, en la casa, nosotros como esposos somos los proveedores. Aquí está mi diezmo en la casa, aquí está el gasto para que comamos, no sé cómo lo das tú. ¿Cómo lo das tú? ¿Mensual, semanal, diario? Semanal lo da. ¿Cómo lo das tú? Quincenal lo da. ¿Cómo lo da usted, hermano? Mensual, va. ¿Cómo lo das tú? Diario, semanal, mensual, anual, al año. Semanal dice, va. Entonces, nosotros llegamos ahí, aquí está mi gasto. Eso sería como el diezmo en tu casa. Pero ahora hay una necesidad, tus hijos van a estudiar.
No quiero ser gravoso con ninguno, hermano. No me van a decir, por mí lo está diciendo. No, no, no. Yo estoy inventándome algo. Yo le estoy explicando por el Señor. Pero resulta que tu hijo o tu hija va a estudiar. Necesita libros. Necesita cosas. No, mi amor, yo ya di el gasto. Yo aquí sí ya, perdóname, pero yo ya me despojo ahí ya. Yo ya di todo. Che, ¿no ama usted a sus hijos? Papás, ¿aman a sus hijos? Padre Santo, Señor, que siquiera amen a sus hijos, Señor. Si no aman a sus hijos, ¿cómo te van a amar a ti, va? Entonces, ahora tú por amor, no por obligación, aunque es una obligación, pero ahora por amor, tienes que venir. ¿Y qué? Y proveer también para esa necesidad, aunque no diga amén. Hay que mire cómo sale, que Dios la ayude. De todos modos, Dios la va a ayudar o lo va a ayudar. Señor, ayúdale tú, Señor. Voy a orar por ti, mi hijo y mi hija. Señor, provéele tú, Señor. Dale tú, ábrele la puerta, Señor. Grande, 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 Señor. Sí, tranquilo. Pero tú por amor tienes que proveer también para eso. Tienes que proveer para sus zapatos, para su ropa también. Es una obligación. ¿Eso por qué se hace? Por amor. Entonces regresemos. La ofrenda, ¿qué prueba? El amor. Regresemos a los diezmos. ¿Qué prueban los diezmos? La obediencia. ¿Qué prueba la ofrenda? El amor. Pero ahora agréguele más. Como le estaba hablando de los pobres. Los pobres. Dice el Señor, el que se acuerda del pobre, el que le da al pobre a Jehová, este es otro termómetro. Ya no es obediencia, ya no es por amor, sino que ahora este termómetro viene a probar cuán misericordiosos somos. Entonces, hermano amado, los pobres hay que darles, hay que ayudarles, porque eso es, dice la palabra del Señor, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Señor, ¿y cuándo te hicimos esto? Por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Por cuanto se lo hiciste a un pobre, al Señor se lo has hecho. Pero el que le da al pobre en el día malo, Jehová lo librará. Por eso es que muchos en la pandemia les fue tan bonito, hermano. No sintieron que hubiera pandemia, prosperaron en la pandemia, hermano. Entonces estamos hablando de los pobres. Entonces, hermanos amados, las bendiciones así son de esa manera también. Va. Las bendiciones, mire cómo lo estoy uniendo a esto. Jehová proveerá, Jehová jiré. ¿Qué bendición abre los diezmos? ¿Qué bendición atraen los diezmos? Las celestiales. Diga conmigo, diezmos abren bendiciones celestiales. ¿Y cuáles son las celestiales? Por ejemplo, un enemigo celestial, cambiémosle celestial porque usted puede pensar que celestial es santo solamente, pero celestial se refiere a lo celeste. Un enemigo celeste, ¿quién sería? Un enemigo celestial, ¿quién sería un enemigo celestial o celeste? Satanás. Entonces dice el Señor, y por vosotros reprenderé, por cuanto tú has sido obediente,
Por cuanto tú has traído tus diezmos, por cuanto en ti ha estado el poder cumplir esta parte de la ofrenda, por ti voy a reprender a los enemigos celestiales y te voy a derramar bendición celestial hasta que sobreabunde. ¿Quién vive? Dele un aplauso al Señor, por favor. Hermanos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cómo estoy? Porque yo aquí estoy emocionado. ¿Ah? ¿42 llevo? Aleluya, hay tiempo. Denme en hora, porque puede ser que en la hora yo esté. Santo Dios. Entonces me quedan 4. Pero todo porque cantaron mucho los de la alabanza. Es que Toño se tardó mucho. Bueno, ya, mire. Entonces, hermano, tú tienes que entender, mucha gente solo diezma y quiere recibir las bendiciones ¿de dónde? No. Mucha gente diezma y quiere recibir las bendiciones ¿de dónde? ¿Las celestiales, las espirituales o las terrenales? Mucha gente quiere la terrenal, pero ¿qué el diezmo qué hace? Abre las ventanas celestiales y vienen bendiciones celestiales. Entonces, hermano amado, entonces ¿no será que algunas veces nosotros queremos que Jehová nos provea, pero nosotros también estamos fallando en algo? Nosotros estamos fallando tal vez en algo. Entonces viene la bendición, viene lo espiritual, la ofrenda. ¿Ok? ¿Qué bendición abre las ofrendas? ¿Qué bendiciones abren las ofrendas? Las espirituales, las que van dirigidas al alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como ¿qué? Así como prospera tu alma. Entonces, si tú solo diezmas, ¿qué pasa? ¿Puedes prosperar en tu alma o no? Hermano amado, le vuelvo a preguntar. Si usted solo está cumpliendo con su diezmo, ¿será que usted está obteniendo las bendiciones espirituales también o no? Hermano amado, que hermano tic, que hermano tac. Como este es de Celtal, tengo que hablar algo en Celtal. Cagualtic escoltaya que hermano tic. Ahí está, ya estuvo, ya mi porción de hoy de Celtal ya estuvo. Entonces mira. Si tú solo estás cumpliendo con la parte que requiere obediencia, con el mandamiento, con respecto a lo que ingresa a tus arcas, ¿será que recibe las bendiciones espirituales? No. Para que usted reciba las bendiciones espirituales, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita uno? Ofrendar. ¿Quiere las bendiciones que van a tratar tu alma? Ofrenda. Ofrenda. Hermano, va. Entonces, con los diezmos se te abren las bendiciones celestiales. Con tus ofrendas obtienes las bendiciones espirituales. ¿Cuáles faltan? ¿Cuáles bendiciones faltan? Las terrenales. ¿Y cómo las obtienes? ¿Y cómo las obtienes? Cuando le das al pobre. Por eso es que aquel joven rico, el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, o sea, eso quiere decir que ese joven ya cumplía 2 partes. Él ya diezmaba, ya ofrendaba, pero le faltaba una para ser perfecto. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y reparte y da a los pobres. ¿Quién vive? Denle un aplauso al Señor.
Entonces, hermanos amados, entonces mire, pues mire, esas son todas las bendiciones del dar. Pero puede ser, regresemos a lo que estoy tratando de explicarle, regresemos. Puede ser que alguien tenga un problema en su alma. Tiene un problema en su alma, porque tal vez un ancestro lo maldijo con pobreza. Lo maldijo con pobreza. ¿Y dónde está el problema? Está en lo espiritual, está en el alma. Eso no estaba se manifestó en lo terrenal. Pero lo que quiero explicarle es que hay cosas espirituales que van a afectar lo terrenal, lo corporal, lo físico. Y hoy en el nombre de Jesús vamos a participar de la Santa Cena. Yo voy a salir de acá en este minuto que me queda. Son las 10:30, ¿no? Santo Dios. Deme un ratito, ya voy a terminar. Entonces yo le quiero hablar del tema, el Cordero de Dios. Le quiero hablar del Cordero de Dios. Mire, hermano, habían cosas que Dios dejó establecidas acerca del Cordero. ¿Se recuerda usted? Este es el retrato del Señor Jesucristo en todo el Antiguo Testamento, comenzando desde el libro de Génesis. Se recuerda que ahí se dio un sacrificio para poder vestir al hombre. En el libro de la ley quedó establecido que el Cordero no se tenía que desperdiciar nada de él. Entonces, yo te quiero explicar lo siguiente. Cuando hablaba acerca del participar de la Pascua, que no es lo mismo que la Santa Cena, se recuerda que le he hablado acerca de esto, que cuando Leonardo da Vinci pintó aquel cuadro donde estaba el Señor Jesucristo con los discípulos, él pintó la última Pascua, no la última Santa Cena, porque ahí en ese momento lo que se estableció fue la primera Santa Cena. Entonces, hermanos amados, en la ley estaba escrito que había que escoger un cordero, había que seleccionar un cordero sin defecto de un año. Ahora, ese tenía que ser consumido por familia y no se tenía que desperdiciar nada. Pero si la familia era muy pequeña, tenían que juntarse varias familias y comer un solo cordero. Entonces, yo le quiero mostrar algunas cosas que están relatadas en la Biblia, que había que hacer con el cordero y se aprovechaba todo. Entonces, mire, ves, lo primero, la cabeza del cordero se tenía que comer. La cabeza del cordero se tenía que comer. Número 2, la sangre del cordero se tenía que tomar en una cofaina, en un depósito. Se tenía que echar en los linteles el cordero, en las casas. En el templo, la sangre del cordero, cuando era sacrificado, la sangre se tenía que rociar en el lugar santísimo. La sangre tiene una figura impresionante. Número 3, la carne del cordero. También había que participar de la carne del cordero. Lo otro, hermano, las patas del cordero. No se podía desperdiciar nada. Las patas del cordero. Y número 5, las entrañas del cordero. Todo esto es lo que vamos a estar analizando hoy, si el Señor nos da la oportunidad. Entonces solo le quiero hablar para que usted se lleve algo en su corazón, porque hoy vamos a comer cordero. Hoy vamos a comer cordero. Hoy vamos a comer cordero. Denle un aplauso al Señor, por favor. Entonces, mire, comencemos con el primero, la cabeza del cordero. La cabeza del cordero. Mire, algunos beneficios. Éxodo 12:9. No comeréis nada de él crudo, del cordero, ni hervido en agua, sino que asado al fuego, es decir, es necesario el holocausto. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Estaba ya decretado que se tenía que comer todo del cordero. Entonces, la cabeza
se tenía que comer. Ahora, ¿qué representa comer la cabeza? ¿Qué representa comer la cabeza del cordero? Y esto te va a ayudar a ti hoy, en el nombre de Jesús. Mira, ves, número 1, representa la mente de Cristo. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira, hermano amado, le voy a decir algo. Hoy que vamos a comer cordero, ¿qué va a pasar en tus pensamientos? Porque ¿qué hay en la cabeza? Número uno, una de las cosas que representa la cabeza es autoridad. Número 2, lo que representa la cabeza también es pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar hoy con tus pensamientos? Cuando tú estés comiendo la cabeza del cordero, ¿qué va a pasar hoy? Vas a estar adquiriendo ¿qué? Los pensamientos de Cristo. Mira, hermano, puede ser que en este momento tus pensamientos no son agradables a Dios. Puede ser que tú tienes unos pensamientos que son pero recochinos. Perdón que te diga esto, yo sé que tú eres santo. ¿Cuántos santos hay acá? Amén, hay 3. ¿Cuántos santos hay acá? Le vuelvo a hablar de aquel texto tan precioso. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. ¿Hasta qué? El día es perfecto. Entonces, pues mire, puede ser que alguno de los que está acá es santo, pero con pensamientos perversos. Puede ser que tus pensamientos son desagradables delante de Dios. Puede ser que en tus pensamientos tú seas incrédulo. Y entonces Dios dice, la cabeza del cordero se la tienen que comer, porque de esa manera yo te voy a cambiar tus pensamientos por mis pensamientos. ¿Cuántos quieren los pensamientos del Señor? Mire, hermano, mire. ¿A cuánto todavía les afectan los pensamientos? ¿Cuántos tienen problemas todavía en sus pensamientos? Yo ya le he dicho que 2 problemas, 2 cosas implican, son sinónimos de reivindicación. 2 cosas son sinónimos de reivindicación. Hay muchas, pero 2 quiero enfatizar en este momento. Primero, prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es juzgar una cosa antes de. ¿Y otra cosa qué? Complejos. ¿Dónde están? En la mente. ¿Dónde están? En los pensamientos. Entonces, para que tú venzas tus prejuicios, para que tú venzas tus complejos, ¿qué tienes que hacer? Comer la carne del cordero, comer la cabeza del cordero en esta hora. Ponte sobre tus pies. Se me terminó el tiempo, lamentablemente, hermano. Que hermano Tic, se me terminó el tiempo. Pero en el siguiente servicio vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque hoy te tienes que ir ministrado. Te tienes que comer al cordero y todas sus partes en el nombre de Jesús. Y en la noche vamos a estar hablando del tema del proveedor, de Jehová Jireh. Cantamos una alabanza, mis hermanos. Por favor, quiero hacer una llamada antes de que pasen mis hermanos. ¿Habrá alguien acá? ¿Habrá alguien acá que necesite ponerse a cuentas con el Señor en este momento, antes de participar de la cena del Señor, para que no lo haga indignamente? Si hay alguien así, por favor, venga. Venga. Si hay alguien así en este momento, pueden, hermanos de los elementos. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor
Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre, sí, Señor, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre, se derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Bendito Dios. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, y hay poder en la sangre, Señor, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre, se derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre, se derramó. Ora cataraba shandaraba kirabasto. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Vengo declarando, Señor, que somos agradecidos contigo, Señor. Gracias. Gracias por este privilegio tan precioso, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy venimos presentándonos delante de ti, Señor, suplicando, Señor, que perdones de nosotros toda transgresión, todo pecado, toda iniquidad. Pídele perdón al Señor, hermano, por todo lo malo que tengas en tus pensamientos. Estoy ministrando pensamientos en este momento, la mente de Cristo sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, vengo declarando, Señor, que en esta hora, Señor, queremos morir a nuestra naturaleza y pensamiento, Señor. Todo pensamiento altivo, todo pensamiento perverso, todo pensamiento inicuo, todo pensamiento pecaminoso, todo pensamiento malo, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Hoy
con este pan, Señor, que representa tu cuerpo, Padre. Venimos declarando que queremos morir, Señor, a nuestros pensamientos. Comamos todos del pan, por favor. Pon tu copa en alto. En el nombre de Jesús, Señor, con esta copa de vino, venimos declarando, Señor, que tu sangre nos cambia en nuestra forma de pensar, para pensar como a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, tomemos todos de la copa, por favor. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta bendición, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Por favor, Padre, que cambie, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, Señor, y sobre todo nuestros pensamientos, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Le ruego que se puedan quedar para el siguiente servicio. Vamos a seguir con la administración de las partes del Cordero, así que hay un tiempo en el que puede usted disfrutar de las bendiciones que tenemos acá. Entonces nos vemos ya en unos 10 minutos, 15 minutos, primero Dios.